ya teníamos familia hace muchos años, de La Torre, Fuentes. ¿Ya estamos? Así. ¿Ya estamos al aire? No sé. Ya estamos. Ya estamos al aire. ¿Cómo sabes que estamos Pues al ya aire? nos dijeron. Pero normalmente te dicen, abróchense los cinturones, vamos a despegar. Bueno, puedo hacer un comentario nada rápido. Hace unos meses me invitaron a presentar la segunda edición de un libro que es La historia de Izúcar. Ah, Y se comenta ahí que Izúcar tenía uno de los 2 mercados de esclavos que existían antes de la colonia. El otro mercado de esclavos estaba en el Estado de México, lo que ahora es el Estado de México. Y solo había 2 en esta zona. Uno estaba en Izúcar. Izúcar de Matamoros. Es que ya estamos al aire, pero estábamos hablando fuera del aire de Izúcar de Matamoros. Claro. Pero Presenta, Rodolfo. presenta, por nuestra invitada, favor, que es porque pues, tú que eres es de el lujo. gestor ahí ya. Yo soy el gestor. Como yo estoy vetado ahí en la institución, pues, tú eres ahí el influyente, ¿no? Bueno, No, pues para vamos a nada presentar. vetado. ¿Verdad que no? Y sí, muy influyente, pero los 2 y los 3. Bueno, pues hoy nos acompaña la doctora María de Lourdes Rosas López. Ella es doctora en Ciencias Sociales con la especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es maestra en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Ciencias Políticas por la UPAEP. Fue directora de la licenciatura en Ciencias Políticas de esta institución de 2010 a 2015. Es profesora investigadora de la Facultad de Política y Gobierno de la UPAEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ni más ni menos. Pues, Y bienvenida. con una charla muy amena, además. Y especialista en temas de migración. Ese es su tema. Yo vengo vestido de no migrante. Como no del, migrante. Sí, yo como vengo- del zorro, ¿no? Sí, yo de no migrante. Como de patrón de migrantes. Pues de defensor de causas de los pobres, ¿no? De los Oye, desprotegidos. doctora, todos hablamos de migrantes porque tenemos un pariente, un amigo que se fue de espalda a mojar. O hablamos de migrantes porque conocemos al hijo de un español que vino cuando la guerra civil o antes, o que nuestros apellidos no son precisamente Xicoténcatl bueno, Telles, sí, pero todos los demás tenemos apellidos pues, de migrantes, ¿no? Por Pues, supuesto. los migrantes han existido siempre en la historia del mundo, pero ahora el tema de los migrantes ha dejado de ser el problema de aquellas personas indocumentadas que por necesidad de ellos y de quienes los contratan, los llevan del otro lado para mano de obra barata y se han convertido en enemigos de una nación, de Estados Unidos, porque a un señor de apellido Trump, de copete de cornisa, se le ocurrió decir que eran una amenaza para los norteamericanos y para la nación y para los problemas de seguridad. O sea, el migrante ha dejado de ser un migrante o inmigrante en el caso de estar allá y se ha convertido en un delincuente. Ok. ¿Sí? ¿Cómo ves? Bueno, se ha convertido en un delincuente no por decreto, pero sí por declaraciones. Por declaraciones. Hay una narrativa de Trump en ese sentido, ¿no? Hay una narrativa de Trump, pero no es una narrativa nueva en nuestra sociedad, o sea, en toda esta geografía que compartimos con Estados Unidos, pero además que no solo es Estados Unidos y México, sino geográficamente se extiende. Hasta Sudamérica prácticamente, ¿no? Y en este mundo globalizado ya también abarca otros continentes, porque tenemos migrantes que vienen del África, del Medio Oriente, De Asia. exacto, que se internan en nuestro continente y que entran por nuestra frontera sur con el propósito de llegar a Estados Unidos. Entonces, esta narrativa precede a Trump, ha sido exacerbada por Trump, ¿sí? Incluso es sostenida por muchos hispanos en Estados Unidos. Eso es interesante. Los hispanos, hispanoparlantes o descendientes de hispanos, Sí. están con Trump en esta Sí. Sí, los de las actitud. primeras generaciones, ¿no? Sí, están sí. a favor de él. Sí. Y no solo de las primeras generaciones, porque hay muchos hispanos republicanos. También. Entonces, por supuesto, es importante lo que estás diciendo, porque los dreamers, ¿no? Los hijos de los hispanos que ya piensan distinto
y que tienen ideas no republicanas, que no apoyan esto, que no apoyan esta posición de Trump, y de otros que le han precedido también, están en desacuerdo, ¿no? Todo esto es muy, muy importante porque quiere decir que hay una base social que está apoyando a Trump. Trump se siente fuertemente apoyado. Pero hoy Para hay decir una esto. noticia de que 22 estados de Están en 50 contra. de los Estados Unidos están en contra. Sí, pero... O sea, sí, tiene un apoyo importante, pero hay también una oposición importante. Sí, porque además las órdenes ejecutivas que anunció antier, Ujú. esta orden en contra de la migración es acompañada de otras que para ellos están lesionando su libertad. Perdón, voy a quitar el volumen, se me olvidó quitarlo cuando llegué. Entonces están lesionando su libertad, ¿no? Como esta orden que es en contra de la población LGBT, ¿no? Y otras órdenes, bueno, que no va a apoyar a la población LGBT. Sabemos también de su oposición al consumo de drogas, sabemos también de su oposición al aborto, y entonces esta posición tan radical y tan poco flexible de Trump hace que pues se levanten también los ánimos. O sea, el lunes lanzó una serie de, o más bien anunció una serie de órdenes ejecutivas que lo que hicieron fue levantar todos los ánimos en Estados Unidos. Pero aquí el asunto es que el asunto de migración, lo que a nosotros directamente nos afecta, el asunto de migración para Trump es visualizado como un factor que está en conjunción con los grupos criminales. Ese es el tema, los criminalizó. Exacto, y aquí tenemos a los grupos del narcotráfico, pero también a los que trafican personas, y es verdad. Bueno, aquí y allá, porque los grupos del narco no existirían en México si no tuvieran el consumo que tienen en Estados Unidos. Exacto, y además, ¿dónde se compran las armas? ¿No? A ver, ¿no te sacan eso en el detector? A ver si no. Doctora, el problema ha llegado muy lejos, como lo vemos ahora, pero retrocediendo un poco en el tiempo, ¿por qué dos países, dos gobiernos o más, no pueden firmar un convenio racional de intercambio de trabajadores? Ya lo hubo en algún tiempo, ya lo ha habido. ¿Por qué no se puede buscar una solución negociada firmando convenios de trabajadores? Bueno, en el pasado tuvimos el programa Bracero, ¿no? Sí. Que fue de los años 40 a los años 60, Sí, más o menos 22 años. Cuando necesitábamos hacer ganar a Johnson en Texas, claro. Exacto, y que los benefició mucho a ellos después de, cuando estaban en la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra, ¿no? Que necesitaban hacer crecer su economía. Entonces Sí. fuimos, Con mano de obra barata. por supuesto, Sí. y se fue renovando el programa Bracero de forma tal que, como dije, tuvo una vigencia superior a los 20 años, más o menos 22 años, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un programa tan masivo como lo fue el programa Bracero, tan masivo y de tan larga duración? Bueno, porque ahora, también en virtud de la globalización, y esto implica que la información se comunica más rápido, viaja más rápido, que hay mayores formas de trasladarse y más baratas. En virtud de esta globalización, no solo los mexicanos llegamos a Estados Unidos, sino están llegando todos estos grupos que hemos dicho. O sea, durante todo el siglo XXI hemos visto crecer la migración de centroamericanos de forma muy importante, pero después de la pandemia, es decir, en 2021, vimos cómo estalló la migración de caribeños. Si ya los haitianos habían entrado, estaban entrando, pero ahora Sudamericanos. se unen los cubanos, ¿no? Ujú, Los caribeños y los dominicanos. Venezolanos, colombianos, haitianos. Exacto. El caso de peruanos. los sudamericanos es impresionante. Si nosotros revisamos las cifras, el caso de los venezolanos. Sí, hoy día de los 14 o 15 millones de indocumentados que dice Trump o sus portavoces,
la mayoría no son mexicanos, los mexicanos son 4 millones, ¿no? Máximo 4 5, millones. más o menos, se estima que Ya, 5 bueno, millones. los últimos días subió, pero, Sí. pero la mayoría no son mexicanos. Exactamente, ¿no? Pero lo que es importante aquí decir es que ya hay una fuerza laboral pujante que está entrando y quiere entrar, que no solo es de mexicanos. Entonces, esto también dificulta un poco más las cosas. A ellos siempre lo que han querido es una migración controlada. Es una pregunta estupenda esta que tú haces, porque eso facilitaría el control. Entonces, ellos han querido una migración controlada y es por eso también que ellos lanzan CBP One. Esa Pero ya lo aplicación desapareció Trump ya el lo lunes. desapareció. Y lo desaparece porque se sale de control. CBP A ver, One... todo esto tiene que ver con un escenario que pasa por la globalización, que pasa por la geopolítica. Y la revisión del tratado. del comercio. Eso lo dejaría yo como en el subtítulo, que pasa por un escenario que no nos habíamos imaginado, que es la decadencia del imperio de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos están en franca decadencia desde hace algunas décadas en función de sus vicios económicos, comerciales, de drogas, de desmanes sociales, del uso de las armas. Cuántos estudiantes y profesores no han muerto Exacto. en las balaceras de los Estados Unidos porque se permite la compra-venta de armas sin ningún problema, la ley del rifle, toda esta serie de cosas. O sea, yo veo un escenario de decadencia de los Estados Unidos. Y ante ese escenario donde empiezan a crecer las inversiones de los propios norteamericanos en otras naciones, la maquila, la industria automotriz, la manufacturera, la tecnológica, ya Silicon Valley es la que crea, pero los procesos de fabricación se hacen fuera de los Estados Unidos, Claro. porque la mano de obra es cara, etcétera, y porque los gringos o los norteamericanos han rechazado hacer el trabajo que antes hacían y para eso necesitan la mano de obra de los migrantes. En ese escenario de decadencia, doctora, viene la elección y los norteamericanos quieren volver a ser fuertes. Eso. Ese es el discurso del Sí, lunes. Sí, fue Es el volver discurso de a la volver época a la dorada. época de oro. Y el saludo y los gritos y todo el comportamiento de los tecno-oligarcas, que no hay otra manera de decirlo, y que controlan a más de 4,000 y pico de millones de personas en el mundo con las redes sociales. Lo de los migrantes es un detallito chiquitito, pero nos pega directamente a los mexicanos. México tiene la capacidad de resolver este problema porque yo escuché a la secretaria de Gobernación mostrarnos un mapa de la República Mexicana y decirnos aquí, 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 toda la frontera tenemos ya los albergues para recibir, bienvenido paisano. No, ese era antes, ¿no? Ahora no sé cómo les dijo. Quédate en México. No, ese es el programa, que trae de Trump. ellos, sí. Te abrazamos. Sí. Bueno, el programa ya está, el de Quédate en México ya está, ¿no? Te abrazamos. Te abrazamos. Una cosa así. Y le vamos a dar una tarjeta de 2,000 pesos del bienestar, que pues no sé para qué le va a servir, pero ni para Y a ir todos, no todos, solo a los mexicanos, a Bueno, todos. en el primer Oxxo se los acaban, ¿no? En el primer Oxxo se los acaban. Y les vamos a dar el albergue, y les vamos a dar... Y aquí en Puebla, que es uno de los estados exportadores de migrantes más importante que hay, sobre todo a la zona de Chicago, Nueva York, etcétera, alrededor de esas grandes ciudades, les vamos a dar ya hay un programa de vivienda, albergue y bolsa de trabajo. Perdón, pero, o sea, los gobiernos mexicanos están dando cuenta de la problemática que traen o no se han dado cuenta, doctora. Bueno, esto que dijiste rapidísimo y muy bien, que resumiste muy bien, Yo que me es estudié toda la noche. de la problemática que tenemos en la frontera que compartimos con Estados Unidos, tenemos que pensar que allí en la frontera hay personas que llevan meses Haciendo fila. esperando el Haciendo fila. Sí. Sí, eso es importante. Esperando la entenderlo. cita que les cancelaron. Que les cancelaron. Sí. Hoy se publica el dato de que, hay 6 millones de migrantes que iban para allá, ya se asentaron aquí. 6 millones. ¿A dónde salió eso? Ya están. Lo vi hoy en una entrevista, creo que al director de migración, Quiñones, me parece que ahí lo vi. No. 6 se quedaron aquí. Sí, es que lo que... ¿El que era o el que es? Porque el que que sabe está- es Tonatiu. el que está Tonatiu en- sabe. Tonatiu está es un en experto transición. en Ese sabe. migración.
Ese sabe, el que está ahorita es un Ardelio Vargas El II. que está en transición. No, por favor. Sí, bueno, lo que está pasando en nuestra frontera, ¿verdad?, que compartimos con Estados Unidos, nuestra frontera norte, es que muchísimos extranjeros, podríamos explicar un poquito, sobre todo para la gente que nos escucha, de cómo funcionó CBP One hasta la mañana de lunes, ¿no? Sí, hasta la mañana de lunes. Sí, CBP One se crea en octubre de 2020 con el propósito de registrar las entradas y agilizar las entradas, pero para todos, incluso para las personas que iban con propósitos comerciales. Incluso, imaginemos, por ejemplo, un chofer de un tráiler que lleva mercancía, y que toda esta mercancía va a entrar a Estados Unidos. Pensemos en la pandemia 2020. Hubo muchas empresas mexicanas que incluso llevaban productos que se llamaban de seguridad sanitaria, ¿no? Entonces, para agilizar sus entradas, se crea CBP One, pero para agilizar las entradas de todos, se crea CBP One en octubre de 2020. En junio de 2021, es decir, 8 meses después, esto se abre para que puedan entrar otro tipo de personas. Incluso para pedir asilo. Sí, y nosotros también, por ejemplo, pudiéramos decir, hubiéramos podido usar CBP One, sí, para programar en algún punto de entrada en Estados Unidos, de los distintos puntos de entrada que hay en toda la frontera. Y entonces ahí se abre. ¿Tuvieras o no tuvieras visa o no? No, si nosotros con visa, sí. Los que no tienen visa, en el caso que tú decías. Los cubanos no necesitan visa, sí pasan por tierra. Y no sé si los centroamericanos en términos generales. Hay países. No les piden visa. Hubo países que estaban en esta situación, ¿no? Que eran Cuba, Haití, Venezuela, ¿no? Honduras, esos países. O sea, los países donde no hay democracia. Exacto. Y programaban su cita y entraban. Y hubo otros migrantes de otras nacionalidades que argumentaban que su vida estaba en peligro. Y en realidad es lo que pasaba, ¿no? Imagínense un ecuatoriano, yo hice varias entrevistas de este tipo, imagínense un ecuatoriano, imagínense un colombiano, un sinaloense. Exacto, también. O sea, un guerrerense, un tabasqueño, un sí, ¿no? Un michoacano. Como el caso también de una señora que yo entrevisté, guerrerense, que llevaba a sus niñitas, y le digo, ¿por qué la entrevisté en Nogales, Sonora? Digo, ¿por qué usted está aplicando a CBP One y cuál es el argumento para entrar? Me dice, quisieron llevarse a mis niñas, o sea, levantarlas, lo que comúnmente conocemos como levantarlas. Habían salido de la escuela, una niñita en sexto de primaria, otra en segundo de secundaria, se las quisieron llevar unas personas que desconocemos en el pueblo, y entonces las niñas se escaparon, y a partir de allí ya estaban siendo amenazadas, seguidas, perseguidas, y entonces toda la familia decide salir de Guerrero, se establecen en un albergue en Nogales, Sonora. En espera del día de la cita. Y aplicaron, ¿sí? Y bueno, en esos casos se empieza a usar CBP One muchísimo, se empieza a abrir, empiezan a demandar esto. Pero lo que sucedió es que en ese momento solamente, fíjense nada más lo mañoso que fue esto, solamente se podía aplicar cuando llegabas al centro de México. Imagínense un venezolano. O sea, tenía que llegar al centro de México, a Ciudad de México. O sea, es la razón por la que... No es la razón, pero fue muy atractivo. Fue la causa por la que, digamos, todo el mundo quería transitar por México. Fue uno de los factores, ¿no? Otra razón también fue, pues, los grandes grupos de tráfico humano que hay, que han hecho negocio, sí, claro, siempre. Los polleros ya del claro, crimen organizado. No es una razón, no es solo una razón, hay varias razones, ¿no? Pero CBP One fue un factor muy importante de atracción, ¿no? Se dice que la migración... Digamos, si un venezolano salía de Venezuela y quería hacer, digamos, aplicar en Honduras, en Centroamérica, no lo podía hacer. Tenía que llegar hasta el centro de México para aplicar. Exacto. Pero a partir de el verano de 2024 del año pasado,
solamente con entrar, con cruzar la frontera de México, ya se podía. Es decir, en Tabasco, en Chiapas, ya se podía aplicar. Ese es el quédate en México. No, eso es CBP One. Pero para que te aplique, quédate en México mientras... No, ¿Te no acepto? exactamente. No. Pero de alguna manera podríamos decir que de facto sucedió. ¿Sí? Entonces, lo que hacía la gente es que aplicaba y todos los días estaban mandando Lo que sus explica las solicitudes. multitudinarias caravanas. Exactamente. Todos los días estaban aplica y aplica y aplica y aplica. Hubo gente que recibió la cita después de una semana y hubo gente que tenía 9 y 10 meses esperando en México y no recibía la cita. Pero la gente con la gran esperanza, ¿verdad?, de cruzar, ¿qué es lo que hacían? Pues esperaban aquí. Sí, pero no querían esperar en Chiapas. No. Quieren estar lo más Avanzaban. cerca de la frontera. Avanzaban. Lo más cerca de la frontera. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Se estableció y trabajó en lo que pudo, hizo lo que pudo, ¿sí? Porque tenían la esperanza de entrar. Y esto se canceló. Eso es CBP One y por eso la frontera está llena de gente. Ya estaba llena de gente antes de la pandemia. Esto constituye el problema para México. Esto es un problema. La cantidad de migrantes que iban en tránsito, más los que nos van a mandar de regreso. A los deportados. ¿Qué pasaba con CBP One? ¿Qué pasaba con CBP One? Yo entrevisté personas en Querétaro, en Ciudad de México, en el Estado de México, que estaban en albergues que se llaman albergues de seguridad, que no son los albergues comunes, estos en los que viene la gente en tránsito y se quedan a dormir una noche, 2 noches, se reponen un poco y ya se van. No, los albergues de seguridad son en los que están personas cuya vida corre peligro y están en un proceso de reasentamiento, es decir, la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ha tomado su caso junto con la ACNUR, que es la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, y entonces están buscándoles reasentarse en otro país, y hacen la solicitud en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, y qué casualidad que Estados Unidos siempre responde, yo los recibo, rapidísimo, ¿no? Pero entonces Estados Unidos también está siendo un factor de atracción. Pero bueno, estas personas están en esos albergues y están esperando, espera y espera también en los albergues y tienen a toda su familia allí porque la familia corre peligro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pasaba en esos casos? Que a mí me tocó ver familias enteras y entrevistarlas. Bueno, lo que sucedía es que si llegaba la cita, ya la confirmación de la cita, tú con esa confirmación de la cita puedes comprar un pasaje aéreo, ¿sí? Entonces ya no eres una persona que se encuentra sin documentos en México, porque tienes el proceso de reasentamiento autorizado. Puedes comprar un pasaje para Estados Unidos. En automático puedes entrar a Estados Unidos. Exacto. Por vía terrestre o aérea o Entonces, marítima. todos estos factores hay también que analizarlos. Estados Unidos también es muy responsable de lo que está sucediendo, ¿sí? Por eso también Trump cancela de inmediato CBP One. Sí, cancela de inmediato CBP One, pero tenemos nosotros, México tiene que responder también a un problema que México nunca le ha querido entrar. Como bien decías, y tú también, ¿no? Que México no ha querido entrarle a este asunto de los migrantes en tránsito, no solo a los mexicanos. ¿Cuántos migrantes en tránsito ya tenían una autorización? O por lo menos una fecha. No lo sabemos cuántos ya tenían la fecha establecida, pero sí sabemos que hay muchos casos de personas que ya la tenían y que se ha cancelado. Y sabemos lo que esto significa, ¿no? Sí, que han sido las imágenes de portada de los periódicos. La señora esta venezolana llorando. Sí. Uh-huh. Que ya tenían una cita y se la cancelaron el Oye, mero día. Pero dime una cosa, doctora. Los mandos del gobierno de los Estados Unidos tienen la capacidad para deportar a los 15 millones de indocumentados. El primer día decían que iba a haber redadas en Chicago, ¿no? Ahí es donde se Sí. bueno, por lo menos The Wall Street Journal adelantó que Sí, Chicago sí, el sí, martes sí. comenzarían. Y los datos que daban hoy en la mañana es que han entrado creo que 300 personas. Sí, han sido deportados menos de lo que normalmente eran deportados. Creo que 300 personas en promedio en total han sido deportadas. Sí.
¿no? Que llegaron a sus trabajos, les Sí, sí, dijeron, sí. a ver, tus papeles, no sé qué, vamos. Pero de ahí a los millones de personas, Bueno. de ahí a la promesa de Trump de que deportaría 50,000 diarios o 1,000,000 en el primer año, o Bueno. qué sé yo, ¿realmente tiene la capacidad Trump? Vamos a esperar a ver si tienen la capacidad, porque yo aseguraba que Trump, cuando entrara, no iba a ser tan determinante y tan radical No, en cuanto a la pues, migración, y claro, sí lo fue, ¿no? Bueno, al menos es lo que ha anunciado. Ahora, son órdenes ejecutivas, también habría que revisar qué significa una orden ejecutiva, lo podemos discutir ahorita, pero, bueno, pues El Senado puede parar las cortes, las cortes. sí, las cortes pueden parar esto, pueden determinar que esto es ilegal, ¿no? Pueden determinarlo Bueno, y el dejarlo. discurso del sermón que le dio La obispa. La obispa la episcopaliana. catedral de Washington, Con mucha valentía, No, pero muy además, educada, y muy pero le dijo lo que le y tenía que muy decir a razonado, Trump. Muy razonado, y el otro salió mentando madres, dicho sea de paso. Sí. Pero, o sea, esas posturas van a aumentar. Sí, de radical, de intolerante, totalmente intolerante Trump. Sí, sí, claro, y por eso las reacciones que tú decías, ¿no? Pero no sé si tengan la capacidad, no creo que se vayan a atrever a tanto, porque hay que pensar en la contribución económica de la mano de obra de los migrantes a la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tampoco se van a atrever a desmantelar totalmente la estructura, porque finalmente la mano de obra migrante está allí sosteniendo la base, ¿no? Pero sí va a ser la presión para otro tipo de negociaciones, como Sí el va a ser tratado. Ese es el tema, el tratado de Sí libre va- comercio. Ahí sería el subtítulo. Claro, el siguiente paso es urge negociar, según dijo Sí, Trump. sí, ya lo dijo. Ya en febrero, El no sé tratado qué. se debería negociar Sí, hasta y ya. 2026. Y ahí es en donde entra Va a el empezar tema ahora. Sí. de los migrantes y entra el tema del Y el tema de que fentanilo, y entra el las, tema de los de que las cárteles. plantas automotrices regresen a Estados Unidos. Ese es el punto central. Bueno, Doctora, atando los cabos sueltos que tú tienes vía información, ¿podías hacer algún pronóstico de qué va a pasar con este problema? Solamente el caso migratorio. solamente el caso migratorio, bueno, quédate en México, aquí está. Es decir, los tenemos acá, Pero si tenemos desempleo y 6 millones más, pero los tenemos acá, ¿no? Repetiré la pregunta de Exmodel. ¿Y el gobierno mexicano tiene la capacidad de dar trabajo, de tener ocupados, de generar el empleo. de generar empleo, Porque no de va a tener darles el ocupados trabajo a esta a ellos? gente que van a deportar? No, no, no. El gobierno mexicano no tiene la capacidad, pero sí creo que quienes pueden ganar empresas Con mano de obra barata. con mano de obra barata que se establezcan en la frontera de México Ujú. y que Maquiladoras. ellos empleen a todos los migrantes que están desesperados. que Pero se Kamel quedaron Nassif ahí. está en Líbano, ¿no? Creo que. Bueno, Bueno, que creo que ya algunos de sus socios ya están ahorita muy bien colocados aquí. ¿No? pero yo creo que esos pueden ganar, ¿no? Ya regresó el béisbol. Y y bueno, eso es lo que puede pasar, porque yo hablaba por WhatsApp con una migrante que entrevisté primero en el verano, en agosto del 2024, y después estuvieron aquí ellos en septiembre o en octubre, aquí en Puebla. Es una familia de venezolanos, Ujú. que miren el tránsito que hicieron. Ella salió con sus hijitos, ella tiene 20 años y tiene una niña de 5 años que yo creo que ya cumplió 6. Salió y un pequeñito de 1 año, salió el niño de 1 año y ya cumplió 2 en México. Salieron el 27 de enero de 2024 y son de estos que han estado esperando Ujú. hasta la fecha y nunca van a O sea, poder tiene un entrar. año. Sí, 1 año ya. Entonces yo hablaba con ella y le decía, ¿qué piensa? Ellos primero llegan a México y a ella la regresan, estando en Ciudad de México, la regresan a Tabasco. Ujú. Después llega el marido, los alcanza, el marido también muy joven, Ujú. como de 24 o 25 años,
los alcanza ya en México y llegan a Estados Unidos, se entregan en Estados Unidos, pasan a Estados Unidos, no, los regresan a México y los retornan otra vez a Villahermosa, Tabasco, y otra vez a subir, otra vez hacia el norte. Y yo le digo a ella, ¿qué piensan hacer? Me dice, ellos venezolanos, pero ya habían tenido migraciones en el Cono Sur, en Sudamérica, una a Colombia, y estaban ahorita en Perú antes de salir en esta migración en 2024. Me dice, mi esposo quiere regresar a Lima. Le dije, ¿sabes cuánto cuesta regresar a Lima? Son 4. Me dice, yo le digo lo mismo, no tenemos dinero para regresar a Lima. Entonces también así hay que pensar. Y el gobierno mexicano ofrece 2,000 pesos. O sea, ¿Por tendríamos... persona o por familia? Es lo que no entendí. Por persona. Por persona. ¿Cuánto cuesta para esos millones de personas? ¿Cuánto cuesta regresar? Sí, ni en a autobús. Venezuela, Sí, a Perú, al Ecuador, a Imposible, Colombia, a imposible. Brasil. ¿Cuánto Imposible. cuesta? ¿Sí? Y por otra parte, tantos sueños que se derrumbaron. Y además que todo lo dejaron y todo lo vendieron para venirse. ¿Sí? Va a haber Ahora, otros... ¿pasaron a Estados Unidos porque tenían ya la cita? No, No. ellos se entregaron. Ok. ¿Sí? Y no O funcionó. sea, pasaron, digamos, la frontera norte como ilegales Ujú. y ya en Estados Unidos se entregan. Para Digamos, algunos como pedir funciona, asilo, digamos. pero para ellos no funciona. Ahora, hay algo aquí también muy importante. ¿Qué otros pueden ganar o van a ganar mucho? Los No pueden, polleros. por supuesto. Los traficantes Los de personas, traficantes claro de que personas. sí. Claro que sí. La delincuencia organizada. Y todo el narcotráfico, los grupos del narcotráfico, que también los van a usar. Bueno, Chiapas es el ejemplo. Chiapas es el ejemplo. Hoy día, para ciertos cárteles ahí, Ujú. es más negocio el tráfico de personas que el tráfico de drogas. Y se ha conjuntado, o sea, lo que dice Trump es verdad. Claro. O sea, existe O sea, esta el discurso conjunción. de Trump para sus electores es bueno. Bueno, pues cuando habla de la emergencia en la frontera sur, Sí, es cierto. pues fue la parte más aplaudida en Sí, el es discurso de cierto. Trump. Sí, entonces es verdad. Estamos en un escenario muy, muy peligroso, ¿no? Yo estuve también en la frontera sur en el verano, en Tapachula, y tengo algunas entrevistas de guatemaltecos, de centroamericanos, de sudamericanos, que es de terror lo que cuentan. O sea, cómo llegando a Guatemala, a la frontera, antes de cruzar a la frontera de México, ellos dicen que de inmediato les ofrecen la ayuda para pasar. Yo te paso, ¿no? Ya está el pollero ahí. Tantos dólares o tantos quetzales. Ujú. Y dice, y apenas cruzamos el río, ya nos están esperando, pero para detenernos, para secuestrarnos, ¿no? Los secuestran y los llevan a casas de seguridad. Casos espantosos. Yo quisiera aquí hablar de un caso, de una entrevista, de una señora salvadoreña que me explicó lo que vivió de terror y así lloraba. Y me dice, una mujer joven, me dice, yo pasé con una amiga y mi niñita. Esta mujer joven era viuda ya muy joven, su niñita como de 5 años. Me dice, llego a la frontera sur, paso México. Dice, en la frontera sur, en la frontera norte de Guatemala, me ofrecen luego pasarme. Y nos dicen, son $100 por persona. Mi amiga tenía sus $100, dice, y yo nada más, dije, yo nada más traigo para pagar lo de una persona, pásame con mi niña. Bueno, los paso. Y aquí tienen mi número de celular, mensaje de WhatsApp por si pasa algo. Yo destrabo, ¿no? Sí, y entonces anotamos el número. Llegamos del lado mexicano, nos secuestran, nos llevan a una casa de seguridad. Y ahí nos tuvieron horas, sin agua. ¿Los secuestran las autoridades, cárteles? La policía, organizadas? la Guardia Nacional, ¿o qué? Delincuentes. Delincuentes. Grupos delincuenciales locales que ya están en contubernio con grupos transnacionales o nacionales. Y con la Guardia Nacional, ¿no? Entonces ella dice... Todavía no hay arreglo, estamos en eso, pero no. Ella dice, yo le decía, ¿y qué grupo era? ¿Cómo se hacen llamar? Y ella me decía, ellos decían La Maña.
La maña. Así se dice en términos generales a toda la delincuencia, Exacto, la maña. la maña. Entonces, las llevan a esa casa de seguridad y las tuvieron horas, dice que como 7 horas, y les decían, necesitamos, pues, a todo el mundo le pedían dinero, que había muchas personas en la casa de seguridad. Y que ella le dice a su amiga, oye, comunícate con el que nos cruzó, nos dio su teléfono. Y se comunican con él y le dicen, oye, ¿qué está pasando? Estamos acá, nos tienen secuestradas. Y él les dice, déjenme ver. Pero para esto les ponen el famoso sello, ya saben. Les ponen un sello muy mal hecho así de, yo te pasé. Y les dicen, no te borres el sello, porque con este sello tú vas protegida, yo te pasé, me pagaste. Y entonces, así en el brazo ponen el sello. Entonces ella dice que les entra angustia porque las meten a un cuarto. Dice, nos sentaron en el piso. Y yo estaba viendo, de verdad, así me lo cuenta, dice ella, cómo las personas que estaban adelante de nosotros y que no habían entregado dinero y nosotros tampoco llevábamos, lo que pedían, volaban las cabezas, decapitaban a la gente, ¿sí? Volaban las cabezas. Y entonces yo le digo a mi amiga, dice, le juro que una persona antes de mí, llega alguien y dice, ustedes 3, las 2 señoras y la niña, se levantan y se salen. Dice, ya se había comunicado el que nos pasó. ¡Ay, güey! Y por eso no las matan. Y una historia de terror. Una historia de terror. Dice, entonces yo lo que hacía era que tenía a mi niña, porque cuando la entrevista era con la niña, pero cuando ella nos empieza a contar, me hace que no quiere que oiga a la niña y sacamos a la niña de la entrevista. Me dice, yo tenía a mi niña aquí sentadita y lo único que hice fue que le agaché la cabeza sobre mi pierna y le tapé la cabeza con un suéter. Y le decía, mijita, cuente hasta 30. Mijita, cuente hasta 20. Mijita, cuente hasta 40. Para que mijita tuviera la cabeza en otro lugar, en otro sitio. Dice, y nos sacan. Al sacarnos, dice, ¿qué fue lo que sucede? Al sacarnos, nos llevan a una camioneta y a otra casa de seguridad. Pero pasan allí algunas horas y ya nos liberan. Y entonces, aquí la gran pregunta es, ¿por qué hacen esto? Mi interpretación, desde, pues, conocedora de la migración. Los migrantes se comunica mucho lo que está sucediendo. Y entonces, ellos ejecutaron a las personas como un acto que tiene que quedar en el imaginario, en la mente, si en no el cooperas, imaginario cuello. social de los migrantes. Exacto. Si no cooperas, cuello, pero además comunícalo. Tú tienes que decirles a otros. Pero dime una cosa, no sé si tu plática también tocó esos temas, pero en algún país del mundo, en África, y creo que en Asia hay otro, la gente vende sus órganos. Se ha convertido esto en un mercado negro de órganos, principalmente para los europeos. El riñón, el hígado, creo que hasta pulmón, cosas de ese tipo. Aquí no existe este tema del tráfico de órganos, es parte del crimen organizado, de la maña, como lo quieras llamar, donde usen a los migrantes como mercancía de órganos. Por supuesto que sí existe. Sí ¿Y existe. lo tienes documentado eso, doctor? Lo tengo grabado en entrevistas y esto. Sí existe. Hice una entrevista en un albergue en Ciudad de México, no, en el Estado de México. Y estaba conversando con el encargado, el director del albergue. Y él me decía, recientemente, hace un mes, esta entrevista fue igual en el verano de este año. Me dice, probablemente en la primavera esa. Me dice, llega un vecino de la zona, de donde está establecido el albergue. Llega un vecino de la zona en una camioneta pick-up y tocan el albergue. Y nosotros salimos, ¿qué está pasando? Es una emergencia. Ábranme, traigo un migrante. ¿Cómo que traes un migrante?
Sí, en la batea de la camioneta. Entra la camioneta al albergue y vemos una persona mal, o sea, tirado en la batea, y además que traía aquí Bolsas de 2 bolsas de diálisis, sí, como de diálisis. Más bien, no de diálisis, 2 bolsas para recoger la orina. Le habían quitado los riñones. Y entonces le pregunta el encargado del albergue a la persona, al vecino, ¿qué fue lo que pasó? Dice, iba hacia tal dirección, y entonces veo unas personas, ya era un poco tarde, ya estaba terminando la luz del día, veo unas personas que están así en el piso, agachadas, y dice, les echo las luces de la camioneta, dirijo las luces de la camioneta hacia ellos, y entonces lo que hago es que me acerco y las personas se levantan y se van, huyen. Veo que hay una persona tirada, me bajo de la camioneta y veo a esta persona. Entonces lo levanté y lo traje aquí al albergue. Por supuesto que el encargado del albergue de inmediato llama una ambulancia, se llevan al migrante. Era una persona sin documentos, salvadoreño. Y los traficantes de Le órganos quitaron los riñones. le habían quitado los riñones. ¿Ustedes saben cuánto vale un riñón en el mercado negro? No, yo no sé. Sus ¿Tienen maneras. No idea? tengo idea. Investíguenlo, se van a asombrar. ¿Ustedes saben cuánto vale un hígado en el mercado negro? No debe ser millones y millones. ¿Un no sé. corazón en el mercado negro? O el tema de los ojos, las rejillas y todo eso. Es que es impresionante. Entonces, yo... Espérame, ¿quién tiene el dinero para Exactamente. ¿Quién ¿Quién tiene el dinero? ¿Dónde están los para pagar compradores? eso? ¿Quién tiene el dinero para comprar el fentanilo, para comprar Sí. la cocaína, o para comprar... No, simplemente, digamos, Ahora, para el ¿quién- proceso de extracción de quién lo órganos, tiene? mantenerlos, transportarlos, ¿Quién llevarlos a lo un lugar, tiene? a un El hospital. conocimiento. Y ahí es donde yo Es toda una siento- red, una red. Claro. Pero Ahí es con donde mucho yo siento, dinero. o sea, la respuesta del gobierno mexicano no debía ser en ese sentido, así como tú me estás exigiendo que yo controle, que yo detenga, que esto, ¿por qué no combates a la delincuencia? Claro en tu que está en tu país. Los consumidores los tienes tú, Ujú. no nosotros. Pero no diciéndole el himno Y nacional. los beneficiarios del... Digo, del- irte más a fondo en ese y tener yo lo platicaba el otro día con uno de mis colaboradores, porque estamos formando un grupo de defensa. ¿Cómo vamos a reaccionar los ciudadanos comunes y corrientes ante este escenario? Yo digo, por ejemplo, yo no bebo Coca-Cola, a mí esas cosas no me gustan, pero yo voy a privilegiar a partir de ya el consumo de todos los productos mexicanos Por de supuesto. origen. No la carne que viene de Chicago, ni las cosas que vienen de Estados Unidos. No, lo nuestro. Hay que darle de comer Tendría a los que haber una nuestros. campaña del gobierno ¿Por qué mexicano en el ese gobierno sentido? no hace una campaña para consumir lo nuestro Sí. y no seguir importando? Primero, no vas más al Walmart, no vas más al Costco, no vas más al Sam's. No, vamos al mercado, vamos a donde está la gente que da al día a día. Ujú. Pero no hay esa estrategia. No la hay. Mm. Walmart es la tienda más grande del mundo. Del mundo, sí. Mira, lo que dices es importantísimo. Esto es un asunto de oferta y demanda, termina siendo un asunto de oferta y demanda. O sea, si hay quien está traficando los órganos de las personas es porque hay quien los compra. Claro, O sea, claro. ¿dónde están los compradores? Si hay prostitución es porque alguien Por la paga. supuesto. Sí, Y si claro. hay drogas en Estados Unidos porque alguien Alguien la las consume. Exacto. Entonces, todos estos factores, en realidad es lo que estamos viviendo. Es cierto, o sea, volvemos a lo que decía Trump, es verdad, o sea, la migración conjunta, existe una coyuntura en la que se conjuntan la migración, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, ¿sí? Es verdad, el tráfico de drogas, sí es cierto, pero también tendríamos que pensar
¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha sucedido, según la historia migratoria, la historia de las migraciones muy reciente, muy contemporánea, es que los traficantes de drogas no se dedicaban al tráfico de personas, porque quien pasaba a las personas es lo que conocíamos como polleros o coyotes. Pero ya se convirtió en un negocio porque deja más dinero y es más fácil traficar personas que drogas. Deja mucho dinero. En el sur de México, en Chiapas, en la frontera de Chiapas con Guatemala. En todo México, Jesús Manuel, porque ahora la migración es de tránsito, ¿sí? Es decir, está en todo el territorio nacional. Entonces, deja mucho dinero. La realidad es que los grupos delincuenciales del narcotráfico han diversificado sus actividades. ¿Para qué? Para tener más ingresos. Te hago un paréntesis. Y en ese escenario y bajo esa óptica, y al margen de lo que piense don Javier Gutiérrez Telles, y no es válido declarar a estos grupos como terroristas. Perdón, pero... Y sale Noroña diciendo que no vamos a permitir que violen la soberanía nacional, porque tiene que ver la soberanía... Noroña y los gobernadores, el desplegado de los gobernadores hoy de la CONAGO va en ese sentido. Eso hubo gestión telefónica. No, pero Noroña, presidente del Senado, que es el encargado de estos temas de relaciones exteriores, van a declarar a los cárteles, que todavía no dicen quiénes, ¿no? Pero todos imaginamos quiénes, como terrorismo internacional, peligro para los Estados Unidos. Lo que justificaría una intervención de Estados Unidos militar, policíaca, en territorio nacional. Tiene tiene otros requisitos, ahí te van, porque hay que leer la opinión de Puebla. Mira, el tema de declarar eso significa que los fiscales de los Estados Unidos, no el presidente de los Estados Unidos, los fiscales de los Estados Unidos, que son el Elliot Ness de la época, de Al Capone, tienen la capacidad, la facultad de mandar detener a Rodolfo Ruiz por decir mentiras según la acusación fulana de tal, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Va a entrar en diálogo con el gobierno mexicano, con el gobierno de Puebla, con el fiscal de Puebla, eso no lo sabemos. Pero como lo hicieron con el Mayo. Pero van a extender la capacidad de gestión fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Ese es el significado profundo. ¿Qué sucede? Que si llega la orden o la petición del fiscal de Arizona, de Texas, de lo que ustedes quieran, al fiscal del estado de Guanajuato, y le dicen, vamos a detener a fulano de tal porque está implicado en esto, si el fiscal o el gobierno de Guanajuato colabora, adelante. Y si no colabora, van a mandar gente para hacerlo, van a hacer una extracción rápida y furiosa. Ese es el tema. Como lo hicieron con el Mayo. Como lo hicieron con el Mayo. Es el fondo. Bueno, es el fondo. Esto que estás diciendo es muy importante, es una de las implicaciones. Pero otra implicación también muy importante es la afectación financiera, la afectación de prestigio y la afectación legal a todas las empresas, ¿sí?, de Estados Unidos y de México que pudieran haber estado implicadas en algún momento, ¿sí?, con grupos de narcotraficantes. Pues ¿no ves el anuncio que hizo BBV? Tiene que ser una pinza. BBV en Estados Unidos le dijo a Trump que no aplicara esas medidas antes de tomar posesión porque iba a afectar los negocios de BBV México. Sí. O sea, ¿por qué no le siguen el rumbo, la pista al dinero? Bueno, es que eso es, porque esto implica tener acceso a todas las cuentas. Exactamente. ¿Sí? O sea, todas las operaciones, un fiscal todas de Texas las puede operaciones pedirte eso. financieras, ¿sí? Exactamente. Incluso empresas que, por ejemplo, se hayan tenido que defender. Imaginemos una empresa que ya se va de fachada noble o que fue amenazada y que tuvo que hacer un depósito fuerte de dinero a un grupo delincuencial por las amenazas, que hay muchísimas, ¿sí? Entonces, si esto sucede, ¿qué va a pasar? ¿La tienes que acusar? ¿Entregó el dinero para protegerse? ¿No? Doctora Lourdes Rosas, ¿y la actitud del gobierno mexicano, de la presidenta Claudia Sheinbaum, frente a la magnitud de este problema, cómo la ve? Bueno, yo considero que era de esperarse, esas declaraciones las esperábamos, ¿no? De defender todos la soberanía. Decíamos que sí, pero parece ser que ellos no.
Pero yo considero que más bien estas declaraciones obedecen a un pasado mexicano, del gobierno mexicano, que no quiso, no ha querido, ¿sí?, hacerse cargo de lo que está sucediendo con todos estos problemas, ¿sí? Y no queda de otra. Y ahorita yo creo que vamos a tener que hacernos cargo. O sea, Claudia Sheinbaum va a pagar las facturas de López Obrador y de todos los presidentes que no hicieron lo que tenían que hacer. Pues sí, le tocará pagar. Ah, claro, no solamente las de López Obrador. Y en todo eso están vinculados varios gobernadores, Pues sí, como protectores de las mafias. sí, claro que sí. Fíjate que quizá no. Y vinculados como también a los protectores. grupos delincuenciales del Quizá narco. los gobernadores no estén vinculados, no, o sea, que no protejan, pero es que los gobernadores también temen por su vida y por las de sus familiares. Yo tuve una plática hace muchos años, cuando empezaba todo este rollo, con un diputado de Nuevo León, que coincidimos en alguna reunión en la casa de un amigo, y nos contaba, alarmado él, de cómo estaba el crimen organizado en aquella época, eran los Zetas, hace 30 años. Sí, en la frontera norte del país, toda la región esa del Golfo. Exactamente, estaban espantados de cómo a los presidentes municipales de determinados sitios los presionaban, llegaba la maña, como lo has dicho tú, y le exigían que los dejara pasar tantos vehículos, no sabías qué cosa, y te daban tanto dinero. Y hubo un presidente municipal que era su amigo, que les dijo, no, yo no me presto a eso, y entonces a los 2 o 3 días le secuestraron a un hijo. Por supuesto. Y le volvieron a decir, vas a dejar pasar a los coches, no los vas a dejar pasar. Y entonces el presidente municipal le habló al diputado y le dijo, oye, ¿qué hago? Es que mi hijo está detenido, Por supuesto. me lo van a matar. Y entonces empezaron a cooptar a los presidentes municipales. Esa frasecita de Copelas o Cuello es totalmente cierta y es una realidad que estamos viviendo. Por supuesto. Y que el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad en ninguno de sus estratos, ni el federal, ni los estatales, ni los municipales, para frenar en los últimos 30 años. No en los últimos meses. Sí, sí, sí. En las últimas 3 o 4 décadas. Sí. Pues formó parte de. Ese es un asunto muy delicado. O sea, Sí. cuando lees eso y te vas a los datos de cómo se declara un narcoestado, tenemos un 90% de los requisitos para declararnos en un narcoestado, porque la gestión del narco ya es superior a la gestión Claro. del Estado mexicano. Sí, tenemos Es estados terrible. débiles, ¿no? Sí, sí, sí. Es terrible. Ya los espanté, ¿verdad? Algún No, día, no. fui, Es la algún día realidad. fui al informe del gobernador Tomás Yarrington de Tamaulipas, Hace y el muchos hombre años. que estaba a mi izquierda, cuando estaba rindiendo su informe, Tomás Fíjate las Yarrington, relaciones del Javier, me dijo, ¿eh? dice, ese que está hablando es el jefe de la mafia en Tamaulipas. Lo Sí. mismo decía Después en lo Veracruz. pescaron y se lo llevaron Sí, a sí. Estados En Unidos. Veracruz, cuando me exilió el gobernador, ¿cómo se llama? ¿Qué gobernador? Sí, varios me han exiliado. No, pero el que me Piña exilió Olaya. Varios. Piña Olaya. Bueno, Me fui con un el grupo de gobernador era don amigos. Alberto. No, luego ya con ese me llevé bien y ya. Y hasta la fecha, cuando se murió, le hice una oración. Pero cuando me fui a Veracruz, fui a una comida y me quedé 6 meses. Imagínate que van allá las cosas, me quedé 6 meses. Y se empezaba a hablar de los Zetas. El gobernador era Dante. No, Fidel Herrera. ¿Quién? No, el gobernador era Fernando Gutiérrez Barrios, que se acababa de ir. Sí, sí. Pero ese era mi amigo, se acababa de ir. Sí, yo me llevaba bien con Fernando. Se acababa de ir y dejó al ¿A Dante tesorero, Delgado? a Contino primero, y luego entró Dante Sí, sí, Delgado. Y entonces ya empezaban a hablar de los sets y todo ese rollo. Y un día en una comida estábamos ahí en el estero y me dice uno de mis cuates, que era un panadero, ya murió, que le decíamos el ruso, en una cadena de panaderías impresionante. Él era español, pero le decían el ruso, nunca supe por qué. Y me dice, mira, ese que está ahí, un morenito, él dice, ese es el hijo del jefe de los Zetas. Y como sabes, dice, pues su papá es el Fidel. Sí, así era. O sea, el narcoestado tiene que ver con el problema de migración. ¿Te acuerdas cuando hicimos un programa que me comentaste del estudio que hizo BBV del mapa Sí, aquel? por supuesto. Por ¿Tiene supuesto. vigencia? Sí, claro que tiene vigencia. Por supuesto que Es que tiene es muy vigencia. interesante eso, que me enseñó un Sí, día. porque el banco, por eso, pues sí, esto que decía BBV. BBV, sí. sí. El Ellos banco, hicieron el estudio, sí. sí, tiene toda un área de investigación.
dedicada a la migración. A la migración. Porque pues para ellos las remesas son un gran ¡Claro! Sí. Y para el gobierno ha sido un gran alivio. Y para Electra, Sí, y Banco Azteca, claro. Y con sorpresa uno ve que ya, yo estaba un poco sorprendida, ¿no? Porque ya también Walmart recibe también remesas. Bueno, los Oxxo. Los Oxxo reciben remesas, en fin, una gran cantidad de grandes empresas, ¿no? Que las reciben, pero entonces BBV, una de las publicaciones que tiene es el mapeo de las rutas de migrantes, pero también de los albergues de migrantes, es decir, todos estos que van apoyando a los migrantes, que en gran parte esos albergues han sido fundados y son mantenidos, son sostenidos, funcionan pues por las iglesias, por la Iglesia Católica, por la Iglesia Católica, muy básicamente. importante, y otras también de otras. Y los evangelistas. Sí. Los evangelistas. Y hasta el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación. Sí. Y también, pues ahora, en mucha menor medida, pero también los gobiernos estatales, ¿no? Ya tienen albergues, ¿sí? Pero es impresionante cómo funcionan los albergues. De verdad, yo tengo más de 2 años, más tiempo, pero más de 2 años haciendo trabajo de investigación en albergues en varios estados de México, de la frontera sur, de la frontera norte y del sur y centro de México. Y es impresionante la forma en la que ellos están trabajando en favor de los migrantes. O sea, sí funcionan bien los albergues. Pero no los de los estados. No. Sí, los de la sociedad civil. Sí. Los de la sociedad civil, Sí, los de las iglesias. Sí. Los de las iglesias, sí, esos sí funcionan. No los del gobierno. No, es impresionante. O sea, porque no solo dan lo básico que ellos ofrecen, por ejemplo, estos albergues que yo les decía de paso, dan lo básico, que es techo y alimento. No, exacto, tratamiento ropa, psicológico. apoyo Tratamiento psicológico. También. El padre que murió ¿Son hace el indio, 2 años. quién? No. El padre Gustavo. El padre Gustavo. De acá, de la Asunción. Gustavo dio su vida por eso. Un gran muy personaje. reconocido por el obispo. Muy gran personaje. Porque de verdad Gustavo, sí, que en algún tiempo lo vincularon a la teología, ¿no? Que era sí, estaba exacto. vinculado. No, estaba. El padre Gustavo. Pero por eso hizo lo que hizo. Sí, o sea, de forma impresionante, porque Gustavo mantuvo como toda una red, no solo en Puebla, que era... Gustavo López... No. Ahorita voy a ver cómo se llama. Alzheimer. Entonces, no solo se dedicó a mantener la red de albergues de Puebla, sino con Tlaxcala y con Veracruz. Sí, armó toda la red en contra primero de la autoridad episcopal y ya luego la autoridad episcopal lo apoyó y todo. Bueno, era gran amigo del obispo. Sí, de este obispo. No, de don Víctor. Pero desde la época de don Rosendo trabajó. Él era de la generación de Pepe Merino. Gustavo Rodríguez Zara. Rodríguez. Sí, el buen padre amigo, Gustavo. Buen amigo. Sí, entonces, el padre Gustavo fue innovador, porque él se dio cuenta que hacían falta estos albergues. Pero la Iglesia Católica, en general, pues en muchas situaciones, ante muchos fenómenos en los que los seres humanos son muy vulnerables, la Iglesia Católica le lleva muchos pasos adelante a los gobiernos, ¿no? Uno son las migraciones. Además, por mandato de del Papa Francisco, o sea, el Papa les ha dicho, debemos atender a los migrantes, porque la migración es un fenómeno mundial, global, ¿sí? Y que se debe atender. Y además la Iglesia, o sea, el Papa ha dicho, hay que recibirlos, hay que promoverlos, hay que promover sus derechos, su vida, que trabajen, que puedan encontrar formas dignas de vivir, ¿verdad? Y ha dicho, hay que acogerlos, hay que amarlos. Doctora Lourdes Rosas, una pregunta final por mi parte. ¿Cree que haya necesidad de modificar el presupuesto? Ayer estuvo Ricardo Monreal, y se reunió con un grupo de diputados de 6 entidades. Y él hablaba del problema de la deportación y decía que quizás había necesidad de modificar el presupuesto para atender esta emergencia. Sí, yo sí lo creo. Fíjense que quien primero habló de esto fue un
sacerdote dominico hace 5 siglos en la Universidad de Sevilla. Se llamó Domingo de Soto, o se llama Domingo de Soto porque las personas que hacen esto perviven, ¿no? Domingo de Soto hace 5 siglos, y Domingo de Soto desde España habló de 2 cosas: del derecho que tiene el ser humano a migrar, Claro, claro. sí, por José y María fueron migrantes. Sí, simplemente por defender su vida y por buscar una vida mejor. Exacto. ¿A qué ser humano se le puede prohibir que tenga aspiraciones de dejar de ser pobre? Ahora, ¿y hacia dónde tendría que enfocarse el presupuesto? Y lo segundo que dijo Domingo de Soto, perdón Rodolfo, fue los gobiernos a donde lleguen los migrantes tienen la obligación de recibirlos, ¿sí? De recibirlos y de generar acciones en favor de los migrantes. Eso fue dicho hace 5 siglos, por un fraile dominico. Ahora sí, perdón, la segunda pregunta. ¿Hacia dónde tendría que enfocarse? O sea, si se va a modificar el presupuesto, esos recursos, ¿hacia qué aspectos tendrían que, cuáles tendrían que ser las áreas prioritarias para atender esta emergencia? La primera, generar fuentes de empleo. O sea, ¿para qué México da dinero? Mejor. Es que ahí estamos atorados, porque la iniciativa privada tampoco invierte porque no ve seguridad. Pero eso, por ejemplo, esto lo vio Estados Unidos. Estados Unidos, cuando las personas llegaban sin documentos y estaban esperando, ¿sí?, que su causa se resolviera, porque ellos argumentaban que llegaban a Estados Unidos porque su vida corría peligro en su país, lo primero que hicieron en Estados Unidos es que los tenían en albergues, hasta que eso se llenó y fue imposible mantenerlos. Y entonces dijeron, dejemos de ser ilógicos. En Texas y en Arizona. Saquémoslos y que se pongan a buscar trabajo y que se mantengan ellos, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer México, desde mi punto de vista, es generar empleos, que se mantengan ellos y que generen riqueza. Se puede generar riqueza. ¿Tendría que haber incentivos fiscales para las empresas? Claro que sí, claro que sí. Entonces, primero generar empleos. Segundo, lo que a mí me parece muy, muy importante, abrir espacios educativos. Escuelas. Sí, tanto para los adultos, los jóvenes adultos que llegan y quieren seguirse capacitando. Como para los niños que vienen con ellos. Como para los niños. Entonces, porque si se genera mayor educación, a mayor capital humano, va a haber mayor riqueza. Las naciones tienen que invertir, está muy probado. Y además el migrante trae riqueza. Pero Nueva York es un ejemplo. Es un ejemplo. Ahí tiene que intervenir el sector productivo, los empresarios. Sí, claro. Tienen el dinero. Claro. Y después, pero no tienen los incentivos, digamos, no tienen la seguridad por parte del Estado mexicano. Tiene que haber el apoyo, una dualidad. Ahí me parece que proporcionar servicios de salud. Servicios de salud también. Sí, con los nacionales no podemos. Si el Bienestar no puede dar servicios de seguridad para los nacionales. Y Jesús Manuel hablaba hace un rato de algo muy importante, la atención psicológica, la salud mental. Eso. No solo la salud física, la salud mental. O sea, son personas que traumadas. Hombre, vienen huyendo. Traumadas por toda la tragedia, digamos que sí. Y los explotan, y los secuestran, y los obligan a trabajar. Sí, los violan, y los violan, y vete a saber cuántas cosas. Exacto, que están padeciendo, no han terminado de padecer, están padeciendo el estrés de todo este trauma que significa migrar. Entonces, a mí sí me parece muy importante lo que estás diciendo, y para mí estas son como las 3 principales áreas, ¿no? Por supuesto, eso está precedido de asegurar legalmente todo esto, como tú lo dices. Fíjate, ¿qué diferencia hay entre la migración de África a España, Francia, Alemania, y la migración que pasa por México para ir a los Estados Unidos? En Europa empezaron a aceptar a los migrantes legalmente para insertarlos en los trabajos que los españoles ya no querían hacer, como lavar baños, vajillas, atender cuartos, etcétera, etcétera, barrenderos, constructores, etcétera. ¿Por qué? Porque un migrante legalizado que gana dinero y paga sus impuestos, esos impuestos sirven para financiar las pensiones de los que se están jubilando. Lo que dices es vital. Porque es una población vieja, además. Eso fue fundamental en los últimos 30 años en España. Es vital lo que estás diciendo, porque nuestros migrantes también, todos pagan impuestos, claro, aunque no tengan documentos. Claro. Todos, y eso es lo que ellos argumentan. Ahora, yo solo quisiera comentar algo que no hemos comentado, no hemos tocado, y es esta
denegación, esta negación de la ciudadanía a los hijos a los de nacidos extranjeros allá. nacidos allá. Sí. Pero que esto también va a afectar a los que tienen visa temporal, ¿eh? Pero ahí hay estados que ya se opusieron dentro de los 22 que estás diciendo tú. Y esto también, perdón, quisiera señalar, y esto a mí me parece, o sea, de lo más injusto, hay también muchos mexicanos y mexicanas a los que les afectará y que están como migrantes temporales, pero con documentos. Imaginemos una mexicana que está haciendo su doctorado en Estados Unidos y que se embaraza allá y que tiene su niño. Sí. Pero ya ella no podrá tiene ser visa. estadounidense. O imaginemos un hijo de una pareja de mexicanos de alta calificación laboral, que tienen un permiso temporal de trabajo. Y si tienen hijos allá, tampoco tampoco podrán aspirar a esa ciudadanía. Bueno, eso existe. Eso sí es racista. No, eso es Eso es xenófobo. altamente en contra de los derechos humanos. Sí. Oye, Porque, pero qué bonito sombrero llevaba Melania, ¿verdad? Uy, sí. ¿Y qué se dice del sombrero? No, pues yo por eso ya estoy sacando mis Se modelos. ocultaba la cara. Ocultaba que no le quiso dar un beso a Trump. Es lo que se dice. No, es que no quiso, es que Lala Sí. era una... Ese es el clásico sombrero andaluz, de ala ancha, recta y redonda totalmente. Ese es el clásico sombrero andaluz. Ocultar la cara, eso me parece, Sí, parece muy Los importante. ojos, los ojos. La mirada. Así. Y también Aunque era... hay muchos que dicen, no, es que le puso un golpe en la mañana. Pero pues... Yo también creo que como le gusta verse tan impecable, Hijo. y hacía mucho viento, pues no quería despeinarse, ¿no? Porque Y no quería hacer gestos de desaprobación de lo que dijera Trump. la esposa de Biden se despeinó en varias ocasiones y ella pues siempre impecable, ¿no? No, y la esposa de Obama salió muy bien. Pero al discurso no se quedó. No, pues si no estuvo... La oligarquía No que estuvo, salió muy bien, o sea, se salió Estuvo muy bien. solo, sí, estuvo. Y bueno, pero ahí ya es otra cosa, no la quiero tocar. Prensa del corazón, hoy nueva No se sección en el sepa, programa. sí, pero bueno, la oligarquía gringa que todo lo quiere convertir en show, y el mexicano que está pendiente de ese tipo de frivolidades. pero tienen significado, ¿no? Como decía Rodolfo. Ofensivo, agresivo. Exacto, hay un significado. ¿Por qué no quiero mostrar El los saludo de ojos, Musk. ¿no? Y dos veces. Dos veces. Dos veces. Y lo que a mí me llamó la atención es también como el matrimonio interracial Del vicepresidente. Mucho me llamó la atención. Guapa la mujer. Hindú, ¿verdad? Hindú. Sí, es interracial, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí, entonces uno dice, uy, hay que... Pues yo muchas Son gracias. mensajes. Qué buena charla. Doctora. Doctora. Gracias. Muchas gracias Siempre un a placer. ustedes. El Un placer Gracias por fue para mí. acompañarnos.